Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a comenzar en este día lo que es la introducción para el curso próximo que vamos a tener acerca del árbol genealógico. Pues el árbol genealógico es una herramienta muy poderosa, muy importante para poder pues, desarrollar todo nuestro potencial, para poder evolucionar, para poder expandir nuestra conciencia, para poder eliminar aquellos obstáculos que nos están impidiendo alcanzar aquello que queremos lograr, alguna meta, algún éxito, realización. Por eso es tan importante poder estudiar esta parte del clan familiar. Pues la familia es de donde provenimos, ¿no? Y a veces no le tomamos la real importancia que tiene el clan familiar y dentro de ese clan familiar, pues dónde estamos ubicados cada uno de nosotros y qué papel jugamos y qué tanto Arriba en la estamos esquinita recibiendo la influencia donde de los diferentes ancestros. Es importante, gusta ahí. muy No. importante, pues elaborar nuestro árbol genealógico, porque de ahí vienen muchas limitaciones, de ahí vienen muchas creencias autolimitantes, de ahí también vienen pues muchas programaciones. Antes que nada, pues quisiera compartir con ustedes acerca de esto del árbol genealógico. ¿Por qué, por qué un árbol? ¿No? Entonces, es lo primero que quiero compartir con ustedes a través de la siguiente diapositiva. Miren, aquí en esta diapositiva, ¿por qué un árbol? En primer lugar, muchas civilizaciones ancestrales de Oriente y de Occidente, al ser humano, al hombre lo comparan con un árbol. ¿Cuál es la razón? Porque un árbol es la estructura muy parecida a la estructura que puede llegar a tener con un ser humano. Un árbol está afincado lo que es en la tierra, en un plano terrenal, material, pero sus raíces, sus ramas pueden llegar a tocar lo que es el cielo. Esto es un plano espiritual. Y ese árbol puede dar fruto. Y esos frutos pues son comparados con los logros, con los éxitos, con las realizaciones que puede llegar a culminar cada ser humano durante su vida. Y esa parte de las raíces, pues es donde el hombre también se asienta, ¿no? Y donde el hombre está esa parte inconsciente, esa parte que a veces no se ve, pero que es muy importante y que forma parte de lo que es la sombra, la oscuridad. Hay muchas teorías del psicoanálisis como la de Jung que hablan acerca de la sombra, que cada hombre debe trabajar en su sombra porque trabajando en ella va a poder llegar a evolucionar y va a poder llegar a tomar conciencia de algo que no era consciente para poder eliminar algún obstáculo que le impide lograr algo en su vida. Es así como el hombre tiene este plano terrenal, material, físico, con su tronco y sus ramas, son ese plano espiritual donde el hombre tiene que saber verdaderamente quién es y esta parte de sus frutos, de sus logros, de sus éxitos y lo que son sus raíces. Aquello que no se ve a simple vista, pero que está ahí y es lo que verdaderamente nutre al árbol y a sus frutos. Y es esta parte de la sombra, del inconsciente, todo aquello que influye en la vida del hombre. Y dentro de esas influencias que están, pues son las creencias y son las programaciones. Y muchas de esas programaciones vienen de las memorias de nuestros ancestros. Por eso es tan importante ver lo del árbol genealógico. En esta diapositiva, también nuestras culturas ancestrales de esta parte de Occidente, más precisamente lo que es del Anáhuac, comparaban también acerca del árbol. Los árboles para ellos eran muy importantes, porque el hombre también lo comparaban con un árbol, igual que lo hacían en Oriente, y ellos decían o tenían la cosmovisión
de que los árboles sostenían el plano material y el plano espiritual. Ujú. ¿Por qué? Porque su tronco y sus raíces pues están en la tierra y sus ramas y su follaje es como si estuviera tocando el cielo, lo divino. ¿Ah? Y también esta parte de las raíces, donde las raíces ellos lo comparaban con el inframundo. Y el inframundo puede, también lo mencionan como la morada de los muertos, pero no se refiere precisamente a los muertos, ¿no? Sino se refiere también a esa parte oscura o de la sombra que conforma y que tiene cada ser humano. En los árboles dicen que conectaban lo divino con lo material, con lo físico y también con el inframundo. Es decir, cada hombre para poder llegar al plano espiritual, al plano divino, venía a esta tierra a un plano físico, con un cuerpo físico, y para poder llegar a evolucionar en ese plano divino espiritual, tenía que bajar al inframundo, tenía que trabajar en su inconsciente, tenía que trabajar en sus creencias, en sus limitaciones, en sus programaciones, despojarse de todo aquello que no es para poder llegar a revelar su verdadera identidad. Es por eso que también muchas linajes ancestrales, para trabajar la parte de la sombra, ustedes pueden ver que en el Tíbet o en esta parte también de la náhuatl, era para trabajar con esa parte de la sombra, trabajaban en cuevas, ¿no? En cuevas haciendo meditaciones, porque de esta manera, mediante esas meditaciones en cuevas, estando en un lugar oscuro, totalmente en silencio, totalmente con uno mismo, podía llegar a trabajar con esa parte de la sombra y de la oscuridad. ¿Ok? Entonces, nuestros antiguos ancestros, aquí esta parte de la náhuatl, pues, comparaban, ¿no? Que los árboles para ellos eran sagrados, no solamente los árboles, pues para ellos todo era sagrado, ¿no? Porque ellos veían desde la cosmovisión de la espiritualidad que todo era una creación de la mente suprema o de la conciencia universal. Y por eso todo lo catalogaban sagrado. Pero los árboles ellos decían que sostenían el cielo y la tierra y esta parte del inframundo. ¿Mm? Los árboles, pues bueno, cada hombre podría compararse con un árbol, pero si nosotros viéramos por debajo de la tierra cómo están las raíces de los árboles, pensáramos que los árboles están separados, ¿sí? Los unos con los otros. Pero recientemente han hecho estudios donde se ha comprobado que las raíces de todos los árboles están interconectados, están en una constante comunicación y se influyen los unos a los otros. ¿Ah? Esto lo podríamos comparar como que tú eres este árbol que está aquí en medio, ¿m? Con su follaje, con sus frutos, con su tronco, y abajo están tus raíces, pero esas raíces están interconectadas con otros árboles, y esos árboles, pues, son tus ancestros. Y tus ancestros y tú están en constante comunicación, se han intercambiado información acerca de vivencias, acerca de experiencias, acerca de traumas, acerca de accidentes trágicos, también de éxitos, también de realizaciones, pero en su mayoría de los casos, pues es más de pues, cuestiones limitantes, ¿no? En la mayoría de los árboles genealógicos. Entonces, un árbol eres tú, pero tú estás comunicado con todos tus ancestros que son como otros árboles. ¿Ah? Y todas las creencias que van desde tus bisabuelos, tus abuelos y tus padres, hoy en día ejercen una influencia sobre ti. No solamente de nuestros ancestros hemos heredado lo que son nuestros rasgos físicos mediante el ADN, sino también mediante el ADN
y mediante el intercambio de información hemos heredado y hemos recibido información de nuestros ancestros. Como te comentaba, de vivencias que tuvieron nuestros ancestros, de experiencias, de cuestiones trágicas, de accidentes, de muertes prematuras, de creencias con las que ellos fueron educados, inculcados de manera cultural, de manera religiosa, de manera social. Todo ese conjunto de creencias crearon un estado de conciencia. Entonces, cada árbol genealógico tiene un estado de conciencia diferente. Y ese estado de conciencia de tu árbol genealógico, pues influye en ti, en tu presente. ¿Mm? Entonces, también estudiando nuestro árbol genealógico, pues podemos descubrir, ¿no? Cómo fue educado mi abuelo, cómo fue educado mi bisabuelo, social, cultural, religiosa, de manera religiosa, y de mayor o menor grado, esas creencias van a estar influyendo sobre mí, en mi presente. ¿Mm? Entonces existe una conciencia familiar y esa conciencia familiar rige a todos los integrantes de ese clan, de esa familia. ¿Mm? Por eso es tan importante pues hacer nuestro árbol genealógico porque es una herramienta excelente que está a nuestro alcance y que podemos utilizar para que quitemos todos esos obstáculos que nos están impidiendo algo. Algo que tú sientas que te hace falta o que no has logrado. Quitar ese obstáculo y al quitar ese obstáculo, tú puedas evolucionar y crecer y proyectar algo diferente en tu futuro. Porque mediante esta información que corre en el árbol genealógico, con determinadas creencias y este estado de conciencia que rige al árbol, es por ello que en el árbol o en la familia se dan repeticiones de acontecimientos. ¿Por qué? Porque se imita y también se da programaciones inconscientes, como cuáles, ya sea de índole cultural, sexual, en todos los ámbitos del área de la vida de la persona. Estas programaciones pues van desde que se llega a descubrir que una mujer se casa a la misma edad que se casó su madre, ¿no? O que tienen su primer hijo a la misma edad que lo tuvo su madre. Entonces, todas esas son programaciones inconscientes que están en la información del árbol genealógico y que haciéndolas conscientes te permite a ti proyectar otro tipo de información en el futuro. Y también al tú poder actuar de manera diferente a la información que ha estado rigiendo tu árbol genealógico, es que tú contribuyes a que otra información totalmente diferente y radical cambie y de esta manera sane tu árbol genealógico. Al trabajar tu árbol genealógico, pues no solamente tiene un impacto sobre ti, sino tiene impacto sobre todo el árbol, sobre todos tus ancestros, vivos o muertos, ¿no? No importa, los hayas conocido o no los hayas conocido. Hay veces que cuando uno hace el árbol genealógico, pues tiene que indagar, tiene que investigar un poco acerca de su papá, su mamá, sus abuelos paternos, maternos, sus bisabuelos paternos y maternos, que a lo mejor hasta hoy en día no hemos indagado mucho, pero el trabajo del árbol genealógico es indagar un poquito o mucho acerca de nuestros ancestros, para poder llegar a conocer acerca de su vida, de sus creencias, de sus éxitos, de sus fracasos, ¿no? Cómo fueron educados, qué enfermedades tuvieron, cómo murieron, ¿no? Porque todo eso es de vital importancia para ti en el presente. ¿Mm? Aquí nos vemos que tú conformas todo un árbol genealógico, es el clan familiar, con toda una serie de ramificaciones, ¿no? Y por parte del lado paterno y por parte del lado materno. Entonces, en ese árbol genealógico, ¿tú dónde estás ubicado? ¿Y qué papel juegas? ¿Qué rol tienes? ¿Ah? ¿Estás repitiendo la historia de algún ancestro? ¿Estás imitando la enfermedad de algún ancestro? ¿Estás imitando el fracaso de algún ancestro? Todas esas programaciones hay que develarlas, ¿no? Y hay que hacerlas conscientes.
porque al hacer esto podemos cambiar esa información y proyectar algo diferente en nuestro futuro. Principalmente, pues esas creencias, esos paradigmas, en primer lugar, pues vienen de papá y mamá, pero con el árbol genealógico tú te vas a dar cuenta de que también viene de los abuelos y de los bisabuelos, ya sea paternos o maternos, ¿no? Y bueno, aquí, para nosotros estar en la vida, pues fue por medio de un lado paterno y materno. Pues hay que conocer ambos lados, de papá y de mamá, y los antepasados que estuvieron a ellos. Porque hay veces también que haciendo el árbol genealógico, una persona se da cuenta de que aunque no haya conocido a ese bisabuelo o a ese abuelo o abuela, al hacer el trabajo del árbol genealógico, indagar, investigar acerca de la vida de ese ancestro, se da cuenta que está repitiendo una historia, está repitiendo la misma historia de ese bisabuelo, o adquirió la misma información de ese bisabuelo, o una enfermedad, ¿ah? Entonces, por eso es tan importante acerca del árbol genealógico, para también saber y conocernos más a nosotros mismos, ¿no? Hay un yo personal, que es el ego. El yo personal, pues bueno, me identifica como un ser individualizado, con un nombre, con un sexo, con una profesión, ¿ah? Y en determinado caso me hace parecer como un ser separado de los demás, donde no tengo nada que ver con los demás o muy poco con los demás. Y después viene el yo transpersonal, donde yo ya veo un poquito más allá y considero que en este caso hay una conciencia en mi familia que sí me influye y sí rige sobre mí, por la manera en que fui educado, de manera sexual, de manera social, de manera cultural, de manera religiosa. Y después viene ese yo esencial, el conocer realmente quién soy. Entonces, mediante el árbol genealógico es un trabajo que hacemos para ir del yo personal, pasar por el yo transpersonal, por el clan familiar, para poder llegar al yo esencial, a llegar a conocerte realmente tú quién eres y empezar a cambiar tu vida y a empezar a hacer las cosas diferentes, ¿no? En ese árbol genealógico. Porque mientras predomine la misma información, pues siempre pasará lo mismo en el mismo árbol. ¿Cuántas veces no hemos visto que se repiten historias en la familia, una y otra vez, entre ancestros y entre descendientes? Pero ¿por qué pasa esto? Por esa conciencia familiar que mueve al clan, que mueve a cada individuo. Ajá. Es por eso que pasan los mismos acontecimientos. Y la persona lo hace de manera inconsciente, ¿no? Actúa de manera inconsciente. Personas que pueden tener un éxito profesional y después se van a la ruina. Indagando en el árbol genealógico, pueden ver que un abuelo le pasó lo mismo y a la misma edad, ¿no? Todas esas fuerzas o energías mueven al clan, que es esa conciencia familiar. ¿Mm? Y tenemos varias esferas, ¿no? Como ese ser espiritual, divino, somos conformados por varias esferas. ¿Mm? También como un ser físico, material, estamos conformadas por varias esferas o varias energías y las vamos conociendo poco a poco. Una de esas esferas que nos va a permitir evolucionar, pues es el clan familiar, de donde venimos, mediante la concepción del óvulo de espermatozoide de nuestro papá y nuestra mamá, y toda la información que ha sido legada, que nos ha sido recibida, no solamente por ellos, sino también por los papás de mis papás y sus abuelos de mis papás. Entonces, pues aprovechar esta herramienta que hoy en día tenemos a nuestro alcance y hacerlo de una manera muy práctica y sencilla, porque pues bueno, cuando te pones a indagar, investigar la información de tus ancestros,
Puedes saber a veces que es mucha, ¿no? O poca. Y de qué manera tú la vas a condensar para que a ti te sea de manera práctica y sencilla poder sintetizar esa información y te permita tomar conciencia de algo que te permita hacer las cosas diferente y cambiar esa información de tu árbol genealógico, pues es por medio de este esquema y por medio de esta forma de trabajar el árbol genealógico, que es una manera muy práctica y muy sencilla de sintetizar toda esa información de tus ancestros para que tú tomes conciencia de algo y te haga evolucionar. También en el árbol genealógico, por medio de acontecimientos trágicos, de accidentes, de muertes prematuras, de asesinatos, de encarcelamientos, de todo ese tipo de acontecimientos, al tomar conciencia de ello, eso te permite a ti también utilizar esa información para saber que a ti se te ha dado un don mediante esos acontecimientos que hubo en tu familia, a ti se te ha dado un don para empezar a hacer las cosas diferentes. ¿Mm? Dentro de esta conciencia familiar no existe lo malo, ni lo bueno, lo positivo, ni lo negativo, ¿ok? Ese tipo de cuestiones recuerda de que juzgamos, esto es bonito, esto es feo, este abuelo fue malo y este abuelito fue bueno y él sí se merece ser amado y él no se merece ser amado. Eso en la conciencia familiar no existe. En la conciencia familiar, recuerda que todos pertenecen, todos son, y lo que pasó fue porque así tenía que pasar. ¿Ah? Entonces, estudiando también tu árbol genealógico y viendo esos acontecimientos que solamente fueron acontecimientos, no, no hay positivo ni negativo, a través de eso que pasó y que a lo mejor se puede considerar en ciertos árboles como vergonzoso y por eso no se habla de ello y se guarda en secreto y nunca más se habla de ese acontecimiento. O si un miembro de la familia hizo algo que se considera muy malo, nunca más se habla de él. ¿Ah? Eso, el árbol genealógico te va a permitir saber que esos acontecimientos tú le vas a dar como otro sentido, otro tipo de concepción que te permita a ti utilizar esa información para saber que tú tienes algún don o puedes hacer algo diferente en tu clan familiar para cambiar esa información. ¿Mm? También aquí, pues, viéndolo, haciendo el árbol genealógico, vamos a ver lo que son los órdenes del amor, los vamos a utilizar, vamos a hablar de ellos de manera más profunda y detallada para conocer un poco más acerca de esta conciencia familiar, ¿no? Tú tienes una conciencia individual y en esa conciencia individual que está regida por el ego, por el yo personal, donde la persona juzga a cada ancestro y determina, él es bueno, él es malo, él es bonito, él es feo, él es guapo, él es no tan bonito. Todo eso también ocasiona que haya mucha, muchas discrepancias o haya eh, muchos desajustes en lo que es el árbol genealógico, ¿no? Los órdenes del amor nos permiten comprender más acerca de esta conciencia familiar. En la conciencia familiar, te comento que no existe lo bueno, lo malo, lo bonito y lo feo. En esta conciencia individual, todos son, todos pertenecen y lo que pasó, así tenía que pasar y punto. ¿Mm? Y tiene un propósito. Y ahora te toca a ti descubrir ese propósito y no seguir en el mismo papel de estar juzgando a los ancestros. Y tú determinándote como juez que esto es bonito, esto es feo, esto es malo y esto es bueno, ¿no? Este miembro de la familia no pertenece, tiene que ser excluido, olvidado y él sí. Entonces todo eso también te permite entrar o acceder a otro tipo de estado de conciencia diferente que es
que tiene mucho contraste con esta conciencia personal, ¿no? De juzgar todo y de juzgar a todo. Ujú. Entonces, esta conciencia individual, perdón, familiar, trabaja de manera totalmente diferente. Entonces, vamos a conocer más acerca de esto a detalle, lo que es pues, el curso, ¿no? Y cuando estemos elaborando el árbol genealógico. Muy bien. ¿Alguien de ustedes tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, este curso lo vamos a programar en 2 sábados. El sábado 2 y 9 de marzo. 2 y 9 de marzo, de 2 a 6 de la tarde estaremos programando este curso para elaborar lo que es el árbol genealógico. ¿Mm? Pues vamos a dar de una semana para que en esa semana, entre una clase y otra, pues tú puedas investigar un poco o mucho acerca de tus ancestros, acerca de tu papá, de tu mamá, de tus abuelos paternos y maternos y de tus bisabuelos paternos y maternos. Esa semana la vamos a dar con esa intención para que en la segunda clase que nos veamos, pues ya puedas tener más completo lo que es tu árbol genealógico. ¿Mm? Entonces, por medio de simbología y por medio de un esquema y un bosquejo que vamos a ver, toda esa información que tú vas a recopilar, la vas a sintetizar de manera muy práctica y sencilla para que a ti te sea útil esa información, para que tú puedas conseguir ese propósito, para cambiar la información de tu árbol genealógico, para que llegues a evolucionar, para que llegues a quitar alguna programación inconsciente, alguna creencia que te está limitando. Muy bien. Este curso del árbol genealógico, pues sí va a tener un costo. Ya si tú quieres más información de cuál va a ser el costo de este curso, pues me puedes mandar un mensaje personal y yo te envío toda la información. ¿Ok? Para este curso, pues también vamos a necesitar material. También todo el material que vamos a necesitar dos cartulinas, lápiz, borrador, regla y también colores, ya sea plumones o colores de madera. Esos son los materiales que vamos a elaborar el árbol genealógico. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta?